Y en el episodio de hoy de Recursos Humanos en Calle hablamos de los certificados médicos. ¿Algún día, patrono, te ha llegado un certificado ahí como que no entiendes bien de dónde viene? Bueno, pues hablamos de eso. ¿Y tu empleado, algún día el patrono te ha pedido o te ha solicitado certificado médico cuando no se supone o antes de tiempo? Bueno, también hablamos de eso, así que no se me retiren, que hoy hablamos de certificados médicos y un poquito más. Hablando de verificación y todas esas cosas, pues les comento que todos los servicios de background checks para los empleados los tiene Smart Screening, desde background check criminales, verificaciones de empleo, hasta pruebas estandarizadas que te ayudan a determinar si el candidato tiene las destrezas necesarias para hacer el trabajo. Reduce el riesgo en tus contrataciones y agiliza tu proceso de onboarding visitando smartscreeningpr.com o llamando al 787-523-4393. Y como les comentaba, hoy vamos a estar hablando del tema de licencias, las de enfermedad que no son enfermedad, los certificados de salud o médicos, como verdad le llamamos los medio fatulos, y qué podemos hacer. Bueno, entre eso y otras cosas más, hoy nos acompañan dos licenciados del área laboral que nos van a ayudar a tocar todos estos temas. Así que le damos la bienvenida al licenciado Juarbe. Bienvenido. Gracias, Jessica. Gracias por estar acá. Y al licenciado Osuna con S, me hicieron la corrección, no es el cantante. Gracias. Bienvenido. Por invitarnos, Jessica. Muy buenas tardes. Gracias por estar acá. Bueno, pero ustedes saben que obviamente la licencia de enfermedad es una cosa que pues, ¿verdad? Por muchos años tenemos regulado en Puerto Rico. Digo regulado porque pues en los Estados Unidos pues hay muchos estados que no gozan de este beneficio, pero acá sí, es una cuestión de que para los empleados no exentos, pues sí hay esta licencia de enfermedad. No obstante, hemos estado escuchando últimamente, ¿verdad?, mucho este tema, especialmente por el tema, ¿verdad?, valga la redundancia, de COVID y la nueva licencia, o mejor dicho, la enmienda a la ley 180, que crea esta licencia para las epidemias, que no es para las pandemias, para las epidemias. Así que explíquenos un poco de eso, de qué realmente, ¿verdad?, lleva esta enmienda y qué tienen que tener en cuenta los patronos, porque hay una cierta confusión, porque también se han creado unas licencias federales, pero que son temporeras. En el caso de esta enmienda, no es temporera. Esta licencia, ¿verdad?, o este aumento en esta licencia ya es permanente y los patronos tienen que tener conciencia de esto para poderla aplicar hoy, mañana, sea por COVID o por otras enfermedades. Cualquier epidemia que sea declarada por el Estado, le cobijan 5 días a un empleado que así la solicite cuando es víctima de dicha epidemia. Esos 5 días no son automáticos, no es que yo obtuve, en este caso, fui contagiado con COVID y automáticamente tengo 5 días. Hay que agotar tu licencia de vacaciones y de enfermedad, disculpa, y después de eso entonces que tienes el derecho a acogerte estos 5 días si es que adquieres o te contagias con la epidemia que está declarada formalmente por el gobierno. Y entonces, fíjate que diste un punto bien importante porque la gente me ha dicho, bueno, pero entonces la epidemia puede ser un montón de cosas, porque no es como el caso de una pandemia, que es mucho más difícil para declarar una pandemia, ¿no?, a nivel mundial. Cuando hablamos de epidemia, pues puede ser la influenza es una epidemia, el dengue es una epidemia, los piojos, no mentira, no. Pero sí, hay muchas epidemias que incluso pueden pasar 2 y 3 un mismo año. Así o sea, y eso creo que todavía no queda claro en la ley, si entonces estos 5 días van a ser para cada epidemia o son 5 días anual, no importa cuántas epidemias. No está muy definido e incluso con lo que estamos viviendo actualmente, el COVID es una pandemia que cualificaría, pero puede convivir con que mañana se declare una pandemia, como muy bien mencionaste, de dengue. ¿Cómo pasaría si un empleado hoy solicita las 5 por COVID porque en efecto fue contagiado y mañana adquiere una enfermedad que también no está muy claro definido en la ley? Lo que sí establece son los 5 días para efectos de una epidemia, y lo que sí es importante, porque muchos empleados entienden que la licencia es automática, que yo la solicito y que inmediatamente me reconoce los 5 días aparte de la licencia por enfermedad, y lo que sí establece que hay que agotar enfermedad para después poder acogerte a la licencia de los 5 días producto de la misma. Y si pregunto, porque también hay otra licencia, que es la licencia de verdad de las enfermedades catastróficas, donde es que tiene que reconocer cuáles son esas enfermedades catastróficas. Pero entiendo que ya el COVID también está identificado, y si no fuese, vamos a suponer que pues
tenemos una epidemia X mañana y también está dentro de esas enfermedades que se identificaron. Entonces, ¿cómo se hace el uso? ¿Cuál va primero, cuál va después? Tampoco está muy claro. Lo que sí es importante es que se pueda definir qué tipo de enfermedad es la que se tiene y que ese certificado pueda establecerlo. Por eso es que cuando el tema seleccionado de hoy parte del certificado médico, esa es la base de cualquier solicitud que haga un empleado, con excepción de lo que plantea la ley 180, enmendada por la ley 60, que establece que 2 días no se le puede exigir cuando falta por la enfermedad certificado médico. Pero cuando ese tercer día llega, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo exigir? ¿Qué puedo solicitarle yo a ese empleado cuando me emite un certificado médico? Es parte de la discusión importante que hay que tener. Pues mira, ahora que mencionas lo de certificado médico, es un tema que de verdad, pues hay muchas cositas por ahí, no solamente, faltaste más de 2 días consecutivos o 3 días, lo que fuese, tenemos un certificado médico y se acabó. No, esto se complica. Primero, vamos a empezar por ahí. La realidad es que pues hay patronos que dicen, bueno, pues si no me trae el certificado médico, pues no le pago. Porque realmente el certificado médico es para pagar la licencia de enfermedad. Pero hay otras personas, ¿verdad? O en la práctica dice, bueno, tú no le pagarás del tercer día consecutivo en adelante, los primeros 2 días realmente no tiene que presentar el certificado, o sea que si se lo pudieses pagar bajo licencia. O sea que explíquenos un poco de qué es lo que quiere la ley en cuanto al realmente cuando menciona más de 2 días consecutivos. Uno, y segundo, sabemos que en Puerto Rico, en su gran mayoría, los empleados exentos, aunque están exentos de esta ley, pues la realidad es que en su gran mayoría los patronos también le ofrecen la licencia por enfermedad con un trato bastante similar, sino el mismo, de los no exentos. No obstante, yo sí pudiese pedir ese certificado desde el día 1 para un empleado exento, porque la realidad es que no están regulados por la ley. Así que explícanos, ¿verdad? Vamos a partir primero de los días y lo que quiere la ley. En esencia, la ley plantea que los primeros 2 días solicitados por enfermedad no es requisito, ni se le puede obligar, ni se le puede pedir un certificado médico a este empleado para justificar su ausencia por enfermedad. Y eso pues parte de un principio básico que es proteger en esencia lo que es el tratamiento que esa persona pueda estar recibiendo, pero ya un tercer día, yo patrono puedo pedir una evidencia que justifique su ausencia cuando es por enfermedad. Ese justificante, ese certificado no es un cheque en blanco que yo como patrono no pudiese evaluar. Puedo evaluarlo, pero también con unos cuidados. Tiene que tener unos elementos básicos, como por ejemplo el médico que lo expide, la licencia, el número de licencia de ese médico, la fecha de inicio de la condición de enfermedad y cuándo más o menos estima que va a culminar para yo saber el tiempo que yo entiendo ese empleado puede estar faltando y la fecha en que fue emitido. Con esa evaluación, pues yo obviamente como patrono veo que cumpla con esos criterios mínimos y evidentemente me corresponde a mí conceder un tercer día o el tiempo que tenga acumulado ese empleado producto de la licencia por la enfermedad. Preguntas típicas que nos surgen de clientes que nosotros atendemos es, ¿y si ese certificado de alguna forma yo veo que hay algo nebuloso en él? Por ejemplo, que una dermatóloga emite un certificado porque el empleado tiene pulmonía, por decirle algo. Bueno, la dermatóloga es doctora, así que va a tener la capacidad de emitirlo. Pero yo como patrono, ¿qué puedo hacer? Pues yo tengo la capacidad de llamar, no yo, ni el supervisor inmediato, pero un tercero, alguien de recursos humanos, comunicarse con ese doctor con qué objetivo, con verificar la autenticidad, no el tratamiento específico, la autenticidad de ese documento. Doctor, usted emitió este certificado en esta fecha y dijo tal cosa, no por qué llegó a esa conclusión, y ese es un primer paso que un patrono puede dar. Antes de seguir, porque es un tema sumamente interesante, precisamente hasta dónde el patrono puede, ¿verdad?, acceder. Entonces aquí pues muchos empleados a veces empiezan, no, que si le IPA, eso hay que explicarlo, IPA es una cosa, la confidencialidad que requiere IPA es una cosa, y lo que hasta donde el patrono, como menciona, recursos humanos puede llegar es otra. Pero, una preguntita antes de, volviendo a los días, sucede a veces mucho también que hay ciertos patrones de asistencia donde el patrono dice, no, pero es que yo le voy a pedir el certificado desde el día 1, como quiera yo le voy a pagar. O sea, yo le voy a pagar la licencia y no se la estoy negando a pagar. Pero yo quiero saber, porque es como un patrón de que este empleado pues siempre se ausenta tales días y pues quiero saber si en efecto pues él se está ausentando, o sea, él tiene una condición o pasa algo. Así que yo le voy a pedir el certificado, no para no dejarle de pagar,
pero a lo mejor para, pues entonces, ver si tengo que activar alguna disciplina, porque es que siempre se ausenta, así como que por arte de magia, todos los lunes, todos los viernes, entonces esas cosas que pasan. Entonces, pues es una pregunta bien frecuente de parte de los patronos. Y importante, la Orden Administrativa del Departamento de Trabajo 2018-2 establece qué yo hago cuando una licencia por enfermedad no está debidamente justificada con ese empleado. Ya sabemos que una licencia por enfermedad, porque yo me acoja a ella, un patrono no me puede negar un aumento ni disciplinar. Ahora bien, lo que sí está establecido en la Ley 60 del 2018 es, si por alguna razón tú no justificaste tu ausencia por la enfermedad, yo como patrono sí puedo entonces asumir una medida disciplinaria, porque está contemplada la ley para justificar tu ausencia. En el caso que menciona, el empleado ante una petición del patrono no la justificó. Posiblemente el patrono no puede decirle, pues no te la concedo, pero sí puede tomarlo en cuenta ante la falta de justificación para una medida disciplinaria o posiblemente para negarle un aumento. Es por la falta de justificación. Pero si yo me justifico y todos los lunes tengo dolor de garganta, todos los lunes yo no puedo ir a trabajar. Entonces, el patrono, la realidad es que no tiene la potestad de pedirle certificado médico porque es un solo día, es solamente el lunes. Él se enferma, bendito, se enferma todos los lunes, pero más que los lunes. Si es un día, no. Tendría que ser el tercer día. Pues, ojo, ¿verdad? Quiero que todo el mundo esté claro, pues ya saben que pues no lo pueden pedir. Aquellos que se enferman todos los días, pues no sé, pues hay que ver que... Ejemplo. Hay que ver de plan médico que ¿verdad? Que vayan y los orienten para poder, pues, atender esas necesidades antes de que se enfermen. Ejemplos que pasan comúnmente, ¿verdad? No es que quiera dar cosas que me han llegado, que un mismo doctor certifica a todos los empleados que se enferman de un mismo patrono, pues evidentemente genera suspicacia. ¿Qué hace un patrono el tercer, cuarto día cuando llega un certificado médico así? Pues no es que solamente puede solicitar autenticar el documento y que fue genuinamente emitido por un doctor y que lo que dice el documento fue lo que el doctor estableció allí. Sí puede pedir una segunda opinión, y eso sí que es un derecho que tiene todo patrono, porque el patrono puede decir, ok, me trajiste este certificado, yo quisiera que otro médico distinto al que te vio te vea. Ese mandarle una segunda opinión va costeado por el patrono, y entonces esa segunda opinión es la que va a determinar cuál es la opinión del segundo médico, y el empleado, si es distinta a la original, tiene alternativa para impugnarlo. Claro, y volviendo a ese tema, licenciado, ¿verdad? Y lo que es la veracidad y que en efecto haya una información que sea genuina, ¿no? De parte de un profesional de salud. Nosotros sabemos, ¿verdad? Los profesionales de recursos humanos, que una vez recibimos un certificado médico, pues la realidad es que lo que dice ahí es lo que uno toma por bueno, porque nosotros no somos profesionales de la salud. Pero como bien mencionas, en ocasiones pues se puede ver por ciertos comportamientos o incluso por el propio documento, donde pues hay cierta duda, ¿no? De que pues ese certificado, como bien mencionas, pues puede llamar a esta persona, y entonces puede esta persona decir, bueno, yo lo único que quiero saber es si tú llenaste esta documentación. De ahí en fuera, a yo decir, pero ¿y por qué tú lo mandaste 5 días en vez de 10, 15, en vez de 20? Pues obviamente eso no le corresponde al patrono ni a recursos humanos, porque ellos no son profesionales. Es como que me digan a mí que yo vengo a hacer mi trabajo, claro. Pero sí, entonces yo tengo, ¿verdad?, la capacidad de poder llamar sin ningún problema y verificar que ese certificado médico pues sea real. Como me acordó un refrán de mi pueblo, de abogado, médico y loco todos tenemos un poco. Posiblemente yo veo el certificado y digo, pulmonía, si tú lo que tienes es un catarro, ¿verdad? No es mi función cuestionar lo que un facultativo médico emitió, igual que un facultativo médico lo que un abogado puede emitir como una opinión. Pero sí yo puedo pedir una segunda opinión ante una duda que yo tenga. Inicialmente mi única función va a ser limitarme a la autenticidad del documento y llamar no directamente supervisor, sino recursos humanos, a menos que recursos humanos directamente esté supervisando a esta persona, que sería entonces una tercera persona que llame para autenticar ese documento. Y te pregunto, porque pues cuando mencionas lo del diagnóstico, la realidad es que no se supone, ¿verdad?, que los diagnósticos se pongan, porque sí hay unas codificaciones, Ajá. ¿no? En ese caso, pues a veces pues también he tenido las dudas, no sé si te la han presentado a ti, y me dice, bueno, pero lo que pasa es que él se sentó por varios días, entonces pues le dieron de alta, pero yo no sé realmente si él está capacitado para trabajar. Entonces pues lo que se utiliza en ocasiones son los códigos, que de igual forma eso se puede, ¿verdad?, googlear, pero
¿hasta qué punto realmente yo tengo que estar pidiendo un certificado para atrás? Decirme, no, pero dale, yo entiendo que si el médico dice, puede regresar a trabajar tal día, puede regresar y pues ya acá el patrono no tiene la necesidad ni la injerencia de estar indagando qué era lo que tenía, qué es lo que tiene, porque entonces ya ahí sería el empleado que tiene que levantar bandera si necesita un acomodo o que no puede hacer su trabajo. No el patrono a querer saber por qué estuvo fuera, cuál fue su condición. No es función del patrono indagar sobre ningún tratamiento médico. Lo que sí puede hacer un patrono es, si yo deseo extender mi término, es pedir que me emitas un certificado donde por alguna razón la enfermedad se alargó por más tiempo. Eso sí, yo tengo el derecho a pedírselo al empleado. El empleado va y lo busca con su médico. E incluso una cosa importante es que si el certificado médico le falta algún elemento de lo que típicamente tiene un certificado, es deber del patrono pedirle que tenga la oportunidad de enmendarlo. Lo enmienda y entonces después que yo solicito la autenticidad del documento. La realidad es que para qué el patrono necesitaría pues tener un código, tener un diagnóstico, si al final del día, si es que no vas a trabajar en un acomodo o no vas a trabajar en una situación donde el empleado, ¿verdad?, no pueda ejercer su función y tengas que valga la redundancia, pero trabaja en un acomodo, pues si él ya tiene el alta y va a regresar, pues regrese, tú le pagas la licencia, ¿no? Exacto, sí, en esencia, si ya terminó su término, el próximo paso es volver a trabajar. Y entonces, en el caso, licenciado, ¿verdad? Oye, y hay que, yo voy a decir la verdad, porque yo estaba en oficinas médicas, estos ojitos lo han visto, esto lo han escuchado, no son todos los médicos, pero sí hay algunos médicos que, y lo sabemos, tú me das $10, me das $20 y me das el certificado y yo estoy enfermo y yo necesito estar enfermo por 10 días o por 5 días, por poner un ejemplo. Eso pasa. En este caso, donde a veces pues los patronos saben, pues pudiesen saber, ¿no? Precisamente porque a lo mejor es un empleado que comúnmente hace esta práctica. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Cuando pues, ¿verdad?, los médicos, no sé hasta qué punto, esto ya no es un tema tanto laboral, pero donde pues sabemos que hay médicos que no están ejerciendo, ¿verdad?, un certificado genuino, legítimo, que realmente están haciendo una recomendación médica, sino que pues tú me dices que quieres estar 10 días fuera, pues toma 10 días fuera. Bueno, la visión que nosotros siempre hemos tenido de la práctica que tenemos a través de nuestro proyecto de Labor Cloud siempre es hablar antes de iniciar cualquier tipo de acción. Y lo que yo les recomiendo a todos mis clientes es que llamen directamente a ese médico, se comuniquen con él y no le planteen dudas desde el punto de vista médico-paciente. Pero sí, mira, todos mis pacientes, todos mis empleados están viniendo con tu mismo certificado, con una misma condición. Yo tengo un cliente donde me llama, mira, este es el quinto en este mes, y todos tienen la misma enfermedad. No creo que haya un brote en el país de pulmonía, ¿verdad? Sí hay de COVID, pero no hay una enfermedad específica que se haya llegado en alguna área del país con una enfermedad tan común. Y entonces esa llamada directa del patrono al médico tiene un efecto, porque sabe que el próximo paso ya no va a ser solamente comunicarse. Porque digo, y me corriges, pero obviamente la licencia por enfermedad o cualquier otra licencia, especialmente, ¿verdad?, que sea con paga, cuando se hacen estas cosas que verdad que pueden ser fraudulentas, pues oye, hay una violación, claro. Es un fraude básicamente, porque yo te estoy pagando por una licencia que en teoría no te corresponde. O sea que eso podría ser un fraude y qué eso podría ser o qué repercusiones podría tener ya sea en el médico o en el propio empleado. En los dos. En el médico puede tener el efecto de posiblemente una querella ética por su profesión como tal, y en el caso del empleado una medida disciplinaria que puede conllevar el despido, porque estás defraudando a tu patrono, porque estás mintiendo para justificar acogerte una licencia. Y en ese sentido, si esa aplicación o esa evaluación no se da, como pasa muchas veces, se convierte en una fiesta donde los empleados sienten que lo leniente de un patrono se convierte en costumbre, y ante esa costumbre pues cualquier certificado es aceptable. Y entonces también tenemos el otro caso donde pues ahora obviamente pues los patronos con el miedo del COVID, y no solamente con el miedo, con la cuestión de ser responsable, pues entonces tenemos empleados que están fuera por alguna otra condición y llega un certificado médico donde en efecto ya estás de alta, puedes presentarte a trabajar, pero obviamente como no hay código, ¿verdad?, o no hay diagnóstico, no hay una obligación de ponerlo en este caso, pues entonces como yo sé patrono, si ese empleado estuvo unos días fuera por sospecha de COVID o porque tiene COVID, o sea, hasta dónde yo sé que su tiempo de enfermedad realmente fue por COVID o no. O sea, yo le puedo exigir, en este caso en particular, que obviamente es novel,
no, yo quiero que ese certificado me diga que tú no tienes COVID. O que por lo menos, porque sabemos que también tenemos otro reto con las pruebas, o sea, que no es tan fácil decir no tienes COVID, ¿verdad? En esencia, pero que entonces te digan, bueno, tú por lo menos no presentas los síntomas, o por lo que yo te di el certificado, no fue porque pensábamos que tenías, o sea, hasta qué punto, ¿verdad? El patrono pudiese decirle al empleado, no, hasta que, o si no, por lo menos te vas en cuarentena. ¿Sabe? ¿Qué puede hacer el patrón en ese caso? Para empezar, el certificado médico es indispensable y yo lo puedo pedir, obviamente, igual después del segundo día. Me ha pasado peor, me ha pasado en autocuarentena, de empleados que llaman, estoy tosiendo, no voy a ir porque tengo sospecha de COVID. Quien certifica eso no es el empleado, tiene que ser siempre un médico, un facultativo que tenga la capacidad de emitir que posiblemente los síntomas que posee se vinculan a los síntomas de COVID y emitir un certificado donde recomienda una cuarentena y hacerte una prueba. Que esa prueba, aunque como muy bien mencionaste, no es de activos en el país o han bajado la cantidad, puede tomar tiempo. Sin ese certificado médico no es posible que yo justifique que mi ausencia está vinculada al COVID. Y hay una serie de beneficios y leyes que están conviviendo con las leyes existentes en el país, como el Family First, que es una ley que te permite, si tienes la cantidad de empleados suficiente, desde conocer hasta 80 horas. Claro, pero en este ejemplo, yo empleado, no es que quiero que me pagues por ninguna licencia de COVID, es que yo no tengo COVID. Sí. So que yo lo que tuve fueron 4 días, me pagaste por enfermedad y ya yo quiero regresar a mi trabajo. Pero el patrón nos dice, no, pero es que yo no te voy a aceptar porque tú dices que tú tuviste 4 días por fuera porque tenías un catarro, pero es que yo no sé si realmente fue catarro porque en el certificado médico no me dice que tú estás libre de COVID. O sea, yo te puedo mandar de nuevo a ese médico o a cualquier otro que me diga, mira, no, o sea, hasta qué punto el médico, si yo te mando, me va a certificar que tú no tienes COVID. Entonces yo ahí te puedo realmente aceptar en el trabajo. Y esos días que tú pierdes yo mandándote a buscar el certificado porque yo puedo pensar que tú estabas enfermo, que tenías COVID, pues ¿cómo se los pago? En ese caso sería por enfermedad, pero el tiempo, mandarlo es un deber y una obligación que todos los patronos deben en este momento, que nunca, llevar a cabo, porque si hay una duda, yo no voy a exponer al resto de mis empleados a la posibilidad de un contagio. Y más cuando se ha debatido mucho cuándo es que la prueba en efecto da positivo, porque yo puedo dar positivo y posiblemente, yo puedo adquirir el COVID hoy y posiblemente dar positivo el tercer día y a mañana no darlo. Si hay algún contacto, hay alguna duda, el patrono debe tomar la precaución y aunque no tenga una certeza de que ese empleado pueda tenerlo, la duda si es suficiente. Si hay una duda, claro, en estos tiempos es suficiente para decirle, mira, no te vas a presentar hasta que yo, y si no puedes hacer el trámite o lo que sea, pues yo sé que también ahora son difíciles también los médicos, pero entonces tienes que ir en cuarentena, porque yo tengo una sospecha de que tú tienes COVID. Y como es un negocio, todo negocio va a querer poder decirle al cliente, ven sin ningún tipo de temor. El patrono debe ser proactivo y si en su momento hay más de una persona, pagarle la prueba si es que el plan médico no le cobija, no es de activo, lo sabemos, pero la posibilidad de que pueda ser más proactivo buscando certificar que en esencia ese patrono no tiene COVID es importante para el empleado, para el dueño y para la empresa. Y ahora tenemos el otro escenario, licenciado, está en la parte cuando tenemos un empleado que está fuera y tiene un certificado médico que puede regresar tal día. Pero entonces el empleado se siente mejor y regresa antes del día que el médico le dio de alta. ¿Cuál es su recomendación, en este caso, cuál sería su recomendación para el patrono si acepta o no acepta ese empleado? Porque la realidad es que el médico me dijo que tú puedes regresar a partir de este día. Mi recomendación, la que le he dado a todos, si puede, pídele una prueba negativa, porque esa es la certeza más convincente de que en efecto ya esa persona no tiene COVID. Y aunque parece un poco exagerado en muchos casos, y aquí es un tema de seguridad en el empleo. Yo quisiera preservar la seguridad de todos mis empleados. Si ese empleado viene y por alguna razón el médico en su diagnóstico no está basado en una certificación de una prueba negativa, puede equivocarse y tener un efecto bastante lamentable en su... No, y yo creo, ¿verdad? Y esta es la práctica, es lo que yo también recomiendo, ¿verdad? En el sentido de que sea la enfermedad que sea, volvemos, el profesional de la salud es él, no yo. Así que si él dijo que tú te podías presentar el martes, pues no puedes venir el lunes, es del martes en adelante. Porque de igual forma, el COVID no es lo único contagioso. Hay otras enfermedades que también pues se pueden contagiar a otros empleados y tú lo que no quieres es precisamente, ¿no? Claro. Que se contagien. O sea que no hay ningún problema, en efecto, en seguir las recomendaciones del médico, es lo que quisiéramos y son los profesionales. El problema a veces pasa cuando
cuando pues no se hace un uso responsable de lo que realmente significa un certificado de salud en el trabajo, un certificado médico para... Qué bueno que dices eso, porque a veces uno parte de la excepción para hablar por la regla. La regla es que los médicos emiten muy bien sus certificados, que el empleado también cuando va a llevarlo, lo lleva de buena intención. Lo que pasa es que los casitos que son los que quizás dañan la regla general resaltan por la creatividad muchas veces que vemos y por eso es que nos pueden hablar del tema. Claro, no, esa creatividad que nos distingue a nosotros nos caracteriza aquí. Pero no, pero definitivamente yo creo que es importante como quieran, que no sea la norma, identificarlo, porque pues a veces incluso desde el punto de vista médico, donde pues a lo mejor no tienen el conocimiento de para qué realmente es el uso del certificado médico, porque ellos lo hacen, pues igual a lo mejor el empleado le dice, no, pues mira, en vez de regresar tal día, pues déjame descansar un día más o esto o lo otro, pero la realidad es que ellos a lo mejor no entienden que eso va a estar una licencia con paga, una licencia que verdad que tiene un uso específico y que depende de tu información. Entonces, pues a veces es importante que esta información la tengan para que en efecto adquieran el conocimiento y vean la consecuencia de entonces qué realmente es la información que debe ir un certificado médico. Y particularmente porque la licencia por enfermedad es para usarla cuando hace falta. Posiblemente yo buscándole la vuelta para obtener la licencia por enfermedad, hoy no estoy enfermo, pude colar, ¿verdad?, la mentidita al patrono y mañana me pude enfermar de verdad. Claro, entonces ahí no tienes licencia disponible para atender para lo que se creó. Y entonces, hablando también del tema no de los certificados, iba a comentar, ¿verdad?, lo que hablábamos ahorita, que no creo que se me escape, es lo de IPA. A veces los empleados, por ejemplo, y aquí me voy un poco del tema porque va a entrar un chingo en lo que es acomodo, pero dicen, no, porque ahí está mi certificado médico, y yo necesito que ahora pues se me cambie tal cosa o necesito estos cambios o lo que fuese porque no lo puedo hacer. Y aquí está mi certificado médico. Entonces el certificado médico pues en efecto no dice nada. Dice que esta persona pues está fuera o se emitió un tratamiento y ya puede regresar al trabajo. No obstante, regresar al trabajo puede ser con unas limitaciones. Entonces, acá, ¿verdad? Desde el punto de vista de recursos humanos, pues empieza ese proceso interactivo donde yo le pregunto, mira, pues entonces es lo que tú no puedes hacer, lo que no puedes hacer. Entonces, aquí es que a veces los empleados se ponen como medio, ¿verdad?, muy celosos de sus condiciones. Entonces, te empiezan a citar la ley IPA. Entonces, la ley IPA, obviamente, tiene que guardar la confidencialidad de esas condiciones del paciente, pero yo no te puedo hacer un acomodo, yo no puedo atender tus necesidades si yo no sé qué es lo que tú necesitas. O sea que por default o porque tú tengas un certificado médico que realmente no dice nada en cuanto a las condiciones de empleo, yo te voy a hacer un acomodo. Así que eso explicarle un poco a las personas porque siempre crea esa duda de lo que es IPA y hasta dónde yo tengo alcance de cierta información. Bueno, si yo estoy solicitando algún trato especial en el trabajo por alguna condición médica, tengo que informárselo a mi patrono, porque si no mi patrono no puede operar ese posible acomodo en el aire. Si yo tengo un problema de la espalda y estoy pidiendo una silla ergonómica, por ejemplo, ¿cómo mi patrono va a saberlo si yo le estoy planteando que esa información no la quiero comunicar? Hay que comunicarla para yo conocerla y poder entonces buscar alguna alternativa que pueda atender en caso de poder, porque sabemos que la ley ADA tiene unas especificaciones para que un patrono pueda, porque si puede cumplir la recomendación mía siempre es que la cumpla, que pueda atender el acomodo. Pero no siempre el acomodo es un derecho que tiene un empleado, ¿verdad? Es bajo circunstancias específicas y bajo específicos patronos. Así que ese diálogo inicial tiene que ser importantísimo para yo comunicarle qué tengo yo y a base de lo que yo tengo poder buscar alguna alternativa. Y yo soy licenciada, que ustedes administran un sistema, porque entonces esta es la otra parte de esto es una cuestión administrativa, cómo nosotros podemos estar en cumplimiento de que, por ejemplo, un empleado llegó pero no presentó el certificado, cuándo es que realmente se lo tengo que pedir, cómo es que yo lo tengo que pagar. Ustedes tienen incluso, ¿verdad?, una plataforma o algo que es más técnico donde yo puedo recibir cierta información o yo asesorar o lo que fuese. O sea, ¿cómo se maneja esto? Especialmente para los pequeños comerciantes, que yo sé que a veces se les hace bien difícil poder tener un departamento de recursos humanos, pero entonces necesitan esta mano extendida que les provea, pues mira, pues sí, pues esto lo puedes bajar de aquí, o esto está aquí, o esto está allá. ¿Cómo ustedes manejan eso? Eso es un área bien desatendida. Nosotros llevamos más de 10 años trabajando en los casos laborales y pudimos identificar que el pequeño y mediano comerciante necesitaba que fuera un costo razonable, una asesoría legal. Nosotros creamos en nuestra oficina lo que se llama Labor Cloud, que el Labor Cloud básicamente es una plataforma
donde al pequeño comerciante, hasta 15 empleados, pues uno de los primeros servicios que damos es que podemos digitalizar todo lo que el expediente de un empleado. Vamos a suponer que pues el empleado Juan Pérez pues está trabajando para nosotros y 5 empleados más. Nosotros digitalizamos toda esa y verificamos que hacemos un checklist de que ese empleado esté cumpliendo con lo que nosotros necesitamos en el expediente. Ese es el primer punto que nosotros, y lo primero que hacemos para que pues informarle a ese patrono que está cumpliendo con la ley. Segundo, nosotros, una de las cosas más importantes es que damos asesoría legal ilimitada. ¿Okay? Ese es uno de los servicios más importantes que tenemos, porque de 8 a 5 tú nos puedes llamar a cualquier hora y nosotros te vamos a atender para la necesidad que tú tengas. ¿Okay? Aparte de eso, damos talleres a los supervisores, a los gerentes. Cada vez que sale una ley nueva, la vas a recibir en un push notification a través de es una página. Nosotros laborcloudpr.com, y ahí entonces ahí va a estar todo el expediente de tus empleados. Los servicios que damos, aparte de la asesoría legal ilimitada, y los costos son bien accesibles al patrono. Si usted tiene de un empleado a 5 empleados, solamente lo que se va a pagar es $65 mensuales. Incluye todo lo que te acabo de mencionar. De 6 a 10, $75 mensuales. Y de 11 a 15 empleados, $75 mensuales. Después de 15 empleados, pues les hacemos una propuesta, porque pues atendemos hasta 15 empleados. Excelente, qué bueno saber que hay soluciones que pueden atender estas necesidades, especialmente para negocios pequeños. Y yo creo que aquí lo más importante de resaltar es que a veces cuando precisamente estas cuestiones que pueden ser técnicas, y cuando digo técnica, es cómo manejar un certificado de salud, por ejemplo, las consecuencias que puede tener un patrono en incumplir, ¿verdad?, con ciertos derechos que en efecto esos empleados tienen, en el caso pues, específicamente de los no exentos, que estamos hablando, ¿verdad?, de la licencia de enfermedad, que esa documentación tiene que estar de apoyo o verdad de support document, como la llamamos, para que si tuviésemos casos futuros, pues entonces hay un sistema y una plataforma que brinda eso. Y yo creo que sí, que oye, la parte digital aquí ahora es la más importante. Venía a buscar un papel de los años de la UACA, eso ya no existe. Y nuestro interés en esto es prever que al patrono lo demanden. O sea, pues usted sabe, en la profesión del abogado que nosotros queremos, pues hay muchos abogados que lo que quieren es pues comenzar un litigio para poder cobrar. Nosotros lo que queremos es que el patrono, que se prevea que el patrono no lo demanden. Ese es el fin de nosotros en nuestra oficina. No, y al final también respetar los derechos de los empleados. Aquí lo importante es que haya un win-and-win y que todo se haga bien. Si todo se hace bonito, pues entonces no tenemos por qué pelear por ninguna de las partes. Sí, yendo con el ejemplo del certificado médico, por ejemplo, el expediente de personal, en este caso, permite a este patrono que si ese certificado médico al final lo acepta, va archivado en la plataforma de Labor Cloud. Y cuando va a hacerme una consulta a ese patrono que yo utilizo como guía, ese expediente que está digitalmente en la plataforma que tiene Labor Cloud y que me autorizó el patrono a revisarlo. Y una pregunta, es importante, ¿verdad? Porque a veces surge la duda, y yo soy súper pro de usar la tecnología de forma obviamente positiva. Y entonces a veces crea la duda de qué yo tengo que guardar que sea, ¿verdad?, hard copy original, en el caso de que tenga un caso, en el caso de que tenga un litigio, yo vaya a un tribunal, me es tan, ¿verdad?, evidencia tenerlo, que lo imprima, ¿verdad?, que ya está esto escaneado, esto es una copia, versus de que tengo que tener, todavía existe esa mentalidad, hasta qué punto tiene valor un documento digital versus el documento, ¿verdad?, oficial o en papel. Recomendación siempre es que el patrono mantenga su original en su negocio. El digital sería para una copia para tenerla disponible en cualquier lugar. O sea que tú sí recomiendas que todavía el expediente físico se mantenga. Por el momento sí, aunque ya se ha reconocido la firma digital. La regla de evidencia, sí. Pero como quiera, aún, quizás es por mi tradicionalismo aún, ¿verdad? Eres más conservador. En ese sentido, todavía sí, aunque a mí me gusta mucho la tecnología, me gustaría siempre que el patrono sienta, por ejemplo, la I-9. Eso es un documento que tiene que tener todo el patrono disponible por si acaso llegase mañana una investigación. El controlador de empleo sería bueno que se tenga disponible en algún archivo físicamente. Nosotros lo vamos a estar archivando digitalmente. Nosotros vamos a tener esa posibilidad. Pero mi recomendación hoy
Pero fíjate que mencionaste, y es importante, ¿verdad? Porque bajo la ley nueva, la ley número 4, o lo que conocen como reforma laboral, pues se reconoció la firma electrónica. Claro. Y ya hoy día, pues sí, hay muchos sistemas donde yo te puedo enviar y tú electrónicamente, ¿verdad? Firmas, y ya eso es completamente válido, genuino, en un tribunal o en cualquier lugar. O sea que en ese caso yo puedo hacer un contrato, pero ¿para qué lo voy a imprimir? Si como que era la digital, es lo mismo. O sea, ya es digital. Y lo interesante de esto, que es bien importante que el público lo entienda, nosotros atendemos situaciones de emergencia de inmediato. O sea, lo bonito de esto es que una vez tengamos todo digitalizado y este patrono está en nuestra plataforma, hay un call center que vamos a tener, se llama ese call center. Primero nuestra empleada va a estar verificando de que ese empleado esté bajo o sea, en la plataforma y esté registrado por ese patrono. Luego de eso atendemos cuál es la situación, ¿sí? Porque recuerde que hay una situación de amonestación y pueden haber situaciones que tenemos que atender de inmediato, como hostigamiento sexual, violencia doméstica. Y entonces inmediatamente vamos a suponer que haya una situación de hostigamiento sexual. Rafi y yo vamos a dejar de hacer lo que tengamos que hacer y vamos inmediatamente a atender a ese patrono que va a necesitar, porque ya usted sabe, ya eso es algo emocional también para el patrono. Así que esos casos los atendemos de inmediato. No es que no vamos a atender los otros durante el día, pues, le vamos a escribir, le vamos a dar una recomendación. Obviamente los patronos, ustedes saben que no siempre siguen las recomendaciones de uno, pero básicamente... Pero ahí está Rafi Osuna, ahí y está, no es Rafi Pina ni Osuna, son el licenciado Rafi Juárez y el licenciado Osuna con ese. Pues les agradezco mil a ambos, yo creo que es información bien valiosa, yo creo que es importante pues que hoy pues se lleve de la resumen. Certificado médico, 3 días consecutivos más, patrono, no lo pidas antes. Y pues ya sabemos, ¿verdad?, hasta qué punto, pues si tenemos alguna duda con un certificado, ¿verdad?, podemos corroborar esa información. Y cuándo podemos pedir un certificado, ¿verdad?, cuando le podemos volver a pedir otro certificado en el caso de que tengamos alguna duda o que queramos que, ¿verdad?, que si el empleado que lo quiero volver a explicar, porque sucede mucho, si el empleado regresa antes de lo que se supone, pues mira, vete a donde tu doctor y dile que tenga un certificado nuevo que diga que tú puedes regresar ahora, porque el otro que yo tengo dice que tú puedes regresar una semana después, así que si quieres regresar antes, pues me traes el nuevo. Así ¿estamos claros, verdad? ¿Lo dije bien? Sí, muy bien. Perfecto, bueno, pues les agradezco mil a los dos y mucho éxito con Labor Cloud, que yo sé que eso es súper innovador y eso va a ayudar a muchos patronos pequeños sobre todo. LaborCloudPR.com. Obviamente PR. ¿Cómo se va a quedar PR? Gracias mil. Y siempre nos vemos, ustedes recuerden, todos los miércoles a las 7 de la noche aquí en Recursos Humanos con Calle.